Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Y simplemente estoy disfrutando mucho el estudiar y preparar mis pensamientos para estos maravillosos relatos que rodean al nacimiento de Cristo. Y yo confío en que el Espíritu de Dios realmente nos ministre en esta noche conforme compartimos en lo que realmente simplemente va a ser un estudio bíblico más que un sermón. Pero creo que Dios va a bendecirlos en maravillosas maneras. Mateo, como sabemos, ya para este punto, está presentando a Jesucristo como el Rey. Presentando a Jesucristo no solo como el Rey, sino como el Rey de Reyes. No solo como el Rey de Reyes, sino como el ungido de Dios. En otras palabras, Él es el que ha escogido de manera especial Dios como Rey, el monarca de todos los hombres, el monarca de todos los tiempos, el gobernante del universo. Y Mateo está comenzando desde el principio de su Evangelio al ver a Jesucristo, y él simplemente comienza de esa manera, y el flujo de la realeza de Cristo, la naturaleza de gobernante de Cristo, simplemente atraviesa los 28 capítulos. Inclusive, en torno al nacimiento de Jesucristo, el énfasis particular de Mateo es que veamos a Jesús como Rey. Y entonces en el capítulo 1 recordará que él presentó a Jesús como Rey a la luz de su derecho de ser Rey. Y él rastreó cuidadosamente su genealogía real, comenzando en el 1:1 de Mateo y avanzando hasta el versículo 17, encontramos que Jesús nació de la simiente real. Él nació como parte de la descendencia real. Él tenía el derecho de reinar, el derecho de gobernar en Israel. También vimos que su nacimiento virginal en el capítulo 1, versículos 18 al 25, era una confirmación de su derecho real. Y Dios hizo posible, dándole la vuelta, por así decirlo, a cierta maldición en el nacimiento virginal, lo cual liberó a Cristo de que fuera descalificado y lo dejó de nuevo en una posición de tener el derecho al trono. Entonces, en la genealogía, como también en el aspecto único del nacimiento virginal, aprendemos que Mateo está enfatizando a Cristo como Rey. Ahora, al llegar al capítulo 2, volvemos a ver que Mateo está enfatizando que Jesús es Rey. Y él realmente lo hace de dos maneras. La manera número 1 lo hemos visto en los primeros 12 versículos, y es que él nos muestra la realeza de Cristo porque él tiene estos magos que son los que de manera oficial reconocían a los reyes en el mundo oriental, que vienen y reconocen a Cristo como Rey. En otras palabras, esta es la manera en la que Mateo dice, Él fue Rey debido a lo que el mundo dijo. Y el mundo es representado por estos hombres sabios, estos magos que vinieron del oriente. Eran los que de manera oficial en el mundo persa establecían a los reyes. Nadie era un rey en esa parte del mundo a menos de que ellos lo dijeran. Nadie llegaba a ser rey a menos de que hubiera sido preparado en la ley de estos hombres. Y cuando ellos decían que alguien era rey, era rey. Y entonces Mateo dice, inclusive los que hacían reyes en el mundo persa, lo vieron como rey y vinieron y lo adoraron y le dieron regalos, dice el versículo 11, de oro, incienso y mirra. Y claro que el primero de esos, oro, era apropiado para un rey. Pero hay una segunda manera en la que vimos que se desarrolla en este capítulo y nos muestra que Él es rey, y este es mediante el antagonismo de Herodes. Si Él no fuera rey y Él no tuviera el derecho de reinar, entonces, ¿por qué Herodes estaba tan enojado? Esta es una manera, digamos, por la puerta de atrás, por parte de Mateo, de mostrarnos que Él es el rey. Él es rey no solo debido a la adoración que se le rinde, sino también Él es rey por el hecho de que es odiado. Usted puede ver que Él es rey por el hecho de que estas personas importantes lo reconocen como rey, y puede ver que Él es un verdadero rey porque un rey que esté en su lugar, un rey falso, el usurpador, por así decirlo, Herodes, quien no tiene derecho de reinar en Israel, quien es un edomita, ni siquiera un judío, se ve seriamente amenazado por la existencia de uno que él teme que realmente tiene el derecho de ser rey de Israel. Entonces, tanto por adoración como también por odio, Mateo está apuntando a la realeza de Jesucristo. Fue una razón por la que Él fue adorado y fue una razón por la que Él fue temido por parte de Herodes. Y después hay una tercera hebra que se encuentra aquí en el capítulo, presentando la realeza de Jesucristo. Y es que Él cumple la profecía mesiánica.
En el Antiguo Testamento, Dios estableció algunas profecías acerca del rey venidero. Mateo selecciona 4 de estas profecías, y vamos a ver estas profecías en esta noche. Él selecciona 4 de estas profecías como otra manera de decir que este de hecho es el rey. Él es el rey debido a que Él nace como rey. Él es el rey a través del nacimiento virginal. Él es el rey debido a que Él tiene la genealogía de un rey. Él es un rey debido a que los persas, a los que establecían a los reyes en el mundo persa, lo vieron como rey. Y Él es rey evidenciado por el temor de Herodes de que Él usurpara el trono. Y Él es rey debido a que Él cumple las profecías reales, las profecías que hablan de este que iba a venir. Y entonces Mateo continúa reforzando la realeza de Jesucristo. Y en nuestro texto en esta noche vamos a ver el extremo al cual Herodes llegó para matar al que él temía, que tenía el verdadero derecho del trono. Y vamos a ver que en esta hebra también vamos a ver cómo se desarrollan estas 4 profecías en las cuales el rey venidero es presentado. Ahora, permítame añadir esto. Alrededor de 332 profecías del Antiguo Testamento se hacen acerca de Jesucristo. Jesucristo cumple alrededor de 332 profecías. Ahora, Mateo simplemente escoge 4 de ellas, pero estas 4 son tan únicas, tan complejas, que literalmente no hay manera en la que hubieran aparecido por accidente. No hay posibilidad alguna de que estas 4 cosas hubieran sido una realidad de un individuo simplemente al azar. El azar, que es tan infinitesimal, nunca podría haber sido reducido a números, aunque solo hay 4. Y cuando usted piensa en 332, es algo que absolutamente confunde su cerebro. Ahora, el estilo y la estructura de estas 4 profecías me indican por lo menos que esta es una unidad literaria, que Mateo de manera deliberada está haciendo esto. Mateo no solo está flotando por ahí y escogiendo cosas ahí del aire, realmente él está comprometido con presentar estas 4 cosas, y ellas se encuentran a lo largo del capítulo 2, mostrándonos de manera hermosa asuntos específicos acerca del rey. Ahora observe esto. Cada una de ellas está ligada a una ubicación geográfica. Y de nuevo, esto nos ayuda a ver que Mateo realmente está desarrollando un pensamiento literario aquí. Cada una de ellas tiene una ubicación geográfica. Todas ellas se enfocan en Jesucristo. Ahora, las 4 ubicaciones con las que él trata aquí son Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. De hecho, estos 4 lugares van a ser significativos en el nacimiento de Cristo. Ahora, eso en sí mismo es algo sorprendente. La mayoría de las personas en su nacimiento se asocian únicamente con un lugar. Jesús, dice el Antiguo Testamento, el ungido, el Mesías, el Mesías, el Cristo, el Rey, el que iba a venir, el gran profeta que va a estar asociado con Belén, Egipto, Ramá y Nazaret. Todos estos 4 lugares tienen un lugar de significado, de importancia en su nacimiento. Como dije, la posibilidad de que alguien estuviera relacionado con estos lugares en ese orden secuencial como aparece aquí es algo imposible prácticamente y debe ser llevado a cabo por el plan de Dios. Y se convierte en una de las grandes evidencias en todo el Evangelio de Mateo que muestran la realeza de Jesucristo. Ahora veamos estas. Son tan específicas que eliminan a cualquier farsante y tan específicas como para solidificar al que realmente tiene el derecho del trono, el Señor mismo. Comencemos con la primera. Vamos a llamarla el nacimiento en Belén. El nacimiento en Belén. Y para ello vamos a retroceder en donde vamos a pasar el tiempo en esta noche, en los versículos 4 al 6, porque esa es la primera unidad que se enfoca desde esta perspectiva. Y aquí vamos a regresar a lo que vimos en nuestros últimos estudios juntos, versículo 4. Ahora Herodes está aquí enojado, conforme los magos llegan a Jerusalén buscando este rey que dicen que ha nacido. Han visto su estrella en el oriente y saben que ha llegado y quieren saber dónde está. Con esta escolta de soldados y personas persas y demás, y Herodes está muy molesto. Paso número 1 en la mente de Herodes es determinar en dónde es que este rey amenazante va a nacer. Él tiene que encontrar este bebé y matarlo. Y aunque él está al final de su vida, él tiene una paranoia tal por su poder y posición que él quiere quitar al bebé. Y entonces lo que hace en el versículo 4, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿No es interesante que él equiparó este rey de los judíos del que los magos hablaron con el Cristo, el Mesías, el ungido? Él sabía eso, ellos también lo sabían. Este era el mismo. Y entonces él tenía miedo.
Él había oído suficiente profecía judía, él había estado expuesto lo suficiente al judaísmo en sus años, en la posición de autoridad que él tenía, que él sabía que ellos estaban esperando un Mesías. Y ahora, cuando él sabe que el Mesías venía, o temía que él había llegado, él quería saber dónde estaba para que pudiera matar ese bebé, y entonces convocó una junta de alto nivel con los sumos sacerdotes, que eran los políticos, y los escribas, quienes eran los teólogos, y demandó de ellos saber dónde iba a nacer él. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora, Miqueas fue el profeta que escribió eso. El profeta Miqueas, de hecho, esto se declara en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Ahora, permítame contarle algo acerca de Miqueas, porque necesita saber esto conforme vemos la profecía. Miqueas fue un profeta quien habló fuertemente de juicio. Y los juicios de Miqueas fueron dirigidos contra los falsos profetas y los falsos gobernantes y los falsos maestros de su día. En Miqueas capítulo 2, por ejemplo, en el versículo 1, «Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia en un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo». En otras palabras, él ve estos líderes, estos señores, estos príncipes, estos gobernantes que están usurpando tierras y tomando campos y tomando casas, haciendo lo que quizás sería llamado un dictador. Esto es la función de un dictador. Él dice, los voy a juzgar. Capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla. Hombre, esto es bastante vívido. Él dice, ustedes literalmente están desollando a mi pueblo, están arrancándoles la piel, arrancándoles la carne de sus huesos y comiéndolos y cociéndolos en una olla. Este es el principio del juicio de Dios. Versículo 9 del 3. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Se vuelven muy piadosos. No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres del bosque. Se va a volver estéril. Ahora, estos son los juicios que Miqueas irrumpe contra los falsos maestros. Y habiendo hecho eso, él entra a una era en el futuro, cuando vendrá un verdadero maestro, cuando vendrá un verdadero gobernante, un verdadero rey que va a reinar con bondad y justicia. Y habla de él más adelante en el libro. Y hablando del que va a venir, ese gran y glorioso, aquel que está por venir en los últimos días, conforme comienza ahí en el capítulo 4, él abre su mirada a los últimos días, y conforme habla del que va a venir, llegamos al capítulo 5, versículo 2, y al llegar al capítulo 5, versículo 2, vemos que este es el lugar en el que va a nacer el que está por venir. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y aquí está el Rey eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona eterna de la Trinidad, que va a nacer, y va a nacer en un pequeño lugar llamado Belén, pequeño entre los miles de ciudades y villas de Judea. Entonces Miqueas ve hacia adelante a lo largo de los siglos y ve el nacimiento del Rey. Él ve el nacimiento del Rey y lo conecta con un lugar oscuro. Y entonces esta es la primera profecía con la que Mateo lidia, y simplemente para asegurarse que se enfatiza de manera apropiada, no creo que los sumos sacerdotes y los escribas realmente citaron la profecía de este texto de cualquier manera. Creo que simplemente dijeron en el versículo 5, véanlo, Mateo 2, versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y después yo creo que Mateo añade el versículo 6. Mateo presenta la cita, y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador, que apacentará mi pueblo Israel.
Y Mateo toma algo de libertad, de inspiración, debido a que el Espíritu Santo lo ha inspirado tanto y de manera igual que Miqueas, y él entonces tiene el derecho de tomar algo de la profecía de Miqueas y añadir algunas cosas que específicamente son afirmadas para ese momento, mientras que al mismo tiempo hace referencia a Miqueas. Y entonces Mateo cita a Miqueas 5:2 y dice, de Belén va a venir Jesús. Esa pequeña ciudad insignificante de Belén, de la cual nadie esperaría un gran monarca, de la cual nadie esperaría un rey. Y eso es precisamente de donde vendría el rey. El rey viene de Belén, el nacimiento está en Belén. Mucha atención. Nadie a lo largo de la historia, de cómo Dios trató con Israel, nadie que dijera ser el Mesías tenía ningún derecho de decir ser Mesías si él no había nacido en Belén. Ese es el lugar. El rey viene a Belén, el nacimiento es ahí. Ahora pasemos a la segunda profecía. Ya hemos explicado esa en gran profundidad. El nacimiento en Belén, y en ese nacimiento vemos adoración por parte de los hombres sabios, odio por parte de Herodes, pero vemos la profecía número 1 cumplida. Eso es importante para Mateo. El rey va a venir a Belén. Subráyelo. Jesús vino a Belén. Ahora, número 2. Lo primero es el nacimiento en Belén. La segunda la llamo el éxodo a Egipto. El éxodo a Egipto. Ahora estamos en el versículo 13 y retomamos el texto donde todavía no hemos llegado. Versículo 13, algunas veces este es llamado la huida a Egipto. Y siempre pienso en el retrato que el niño pequeño dibujó en su escuela dominical. La maestra dijo, bueno, quiero que dibujes un dibujo del vuelo a Egipto. Y debe ser hecho como la Biblia dice. Y un pequeño niño entregó su dibujo y el maestro lo vio y estaba con la boca abierta porque tenía un Jet 727 con 4 personas ahí en la cabina de pilotos. Y ella vio al pequeño niño y dijo, ¿qué es esto? Él dijo, bueno, esta es la huida o el vuelo a Egipto. Ella dijo, bueno, ¿y quiénes son estas personas? Oh, dijo, ese es José, María y el bebé Jesús. Y dijo, ¿pero quién es esta otra persona? Él dijo, bueno, este es Poncio el piloto. Bueno, no es exactamente el vuelo bíblico a Egipto. Ahora, ¿qué sucedió en el éxodo de Egipto? Esto es fabuloso, este es un cumplimiento fascinante de la profecía. Al venir los magos, y creo que cuando los magos finalmente llegaron a Belén, ellos estuvieron en una casa ahí para ese entonces. El niño tenía algunos meses de edad, y creo que ese debió haber sido un tiempo de gran gozo, un tiempo de gran consuelo, porque José y María hasta ese entonces, hasta donde sabemos bíblicamente, realmente no habían recibido confirmación alguna de ese gran mensaje que habían oído por parte del ángel. Realmente habían sabido por parte de Dios a través del ángel que este niño iba a ser el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, el Salvador y todo eso. Pero me imagino finalmente que cuando los magos vinieron y afirmaron eso y confirmaron eso, fue un tiempo de gran confianza y un tiempo de gran gozo, un gran tiempo de corazones que estaban esperando esto, expectantes. Ellos debieron haber recordado entonces las maravillosas palabras habladas por el ángel a José, por Gabriel a María, por Elizabeth a María, por parte de los pastores a José y María, por Simeón, y pensar, esto es verdad, y esto es confirmado con estos hombres, pero Simeón, ustedes recordarán que también había dicho que esa espada iba a perforar el alma de María. Y no había pasado mucho tiempo después de que los hombres sabios llegaron, y fue una confirmación y gozo y felicidad, y fue positivo, y hubo maravilla, y estaban tan emocionados, confortados, y realmente lo estaban. Esto iba en esa dirección, y estas personas del Oriente estaban confirmándolo, pero no había pasado mucho tiempo después de eso hasta que la espada fue sacada y comenzó a penetrar. Y esto lo encontramos inmediatamente en el versículo 13. Después que partieron ellos, esto es los hombres sabios, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo. Y ahora recuerde, este no es un sueño como el que usted piensa que es. Este es un sentido semiconsciente en el que él no inventó la idea en la fantasía de la mente humana. Hay una confrontación de hecho con un ángel, algo único que fue propio de periodos bíblicos de revelación. Le sucedió a Pedro cuando estaba tratando de dormir ahí en el techo en Jopa, y ha sucedido una y otra vez. Le sucedió a Daniel, a Abimelec, a Jacob, a José, a Labán, también al copero, al panadero. Inclusive le sucedió a Faraón, y hay ocasiones en las que Dios hace esto, y esta es una de esas ocasiones, y hay múltiples veces en las que Él habló a través de un sueño en torno al nacimiento de Cristo. Y entonces, este fue un tipo de sueño único, y un ángel apareció a José,
y él le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y noten, cada vez que usted ve a estos dos, al niño y a su madre, siempre se menciona al niño primero, porque él es el enfoque de la historia. Y el ángel dice, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, los hombres sabios o los magos partieron de acuerdo con el principio del versículo. Y se fueron, ellos fueron advertidos por Dios, versículo 12 dice, en un sueño, para que ellos no regresaran a Herodes, y partieron a su propio país yendo en otra dirección. Los planes de los hombres nunca pueden estorbar los planes de Dios. Así como Dios evitó que Faraón destruyera a los israelitas mediante una intervención divina por parte de Dios. Entonces, así también José es advertido de manera divina para escapar, así como los hombres sabios lo fueron. Dios aquí está protegiendo a su hijo. Dios está protegiendo al Mesías. Y la tierra de Egipto, la cual había sido en una ocasión un lugar de esclavitud y un lugar de opresión, ahora se convierte en un refugio, ahora se convierte en un hogar, ahora se convierte en un lugar de escondite, ahora se convierte en un refugio para la pequeña familia escapando del peligro inminente. La palabra partieron es interesante. Simplemente como una nota a pie de página, la palabra es anacoreo. No que eso es importante, excepto para ustedes, los que estudian griego, pero es usado en otros lugares en el Evangelio de Mateo 2 veces, y ambas veces significa huir del peligro. De hecho, solo para darles una pequeña ilustración, allí en Mateo 4:12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. En otras palabras, Jesús sabía que cuando encarcelaron a Juan, él estaba en peligro y entonces él se fue. Es una palabra que quiere decir huir en vista del peligro. Y entonces ellos sabían del peligro y huyeron. Ellos regresaron a su país por otro lado. Y una vez que se habían ido, el ángel regresó y le dijo a José que huyera. Ahora observe la palabra, él dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye. Una palabra interesante en griego, feuga, de la cual obtenemos ¿qué palabra? Fugitivo. Huye es un presente imperativo, lo cual significa una acción continua. Comienza el proceso de huir. Era un viaje largo. Más de 80 kilómetros a la frontera de Egipto y por lo menos más de 150 kilómetros para entrar al corazón de la tierra. Pudo haber sido más de 200 kilómetros lo que ellos viajaron, y eso habría tomado días y semanas porque no podían moverse muy rápido con un bebé. Y ellos tenían que huir a Egipto, un viaje de muchos días. Ahora, permítame hablarle de Egipto por un momento. En este punto en la historia, debe entender usted lo que está sucediendo. Egipto era un asilo natural para los judíos, especialmente desde la época de la Revolución Macabea. Ahora, permítame darle un poco de trasfondo rápidamente, no me va a tomar más de 30 segundos. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un periodo de gobierno en Israel en el cual el gobierno griego estuvo a cargo. A Roma la encontramos gobernando en el Nuevo Testamento. Las potencias en el Antiguo Testamento eran Babilonia y Medo-Persia, y ese pequeño espacio en medio fue la potencia griega. Durante el periodo griego hubo una revolución. Esa revolución fue guiada por algunas personas llamados los macabeos, una familia judía. En cierta manera echaron a andar la revolución, y desde el momento de esa revolución macabea, en lo que es llamado el periodo intertestamental, muchos judíos en ese entonces comenzaron a huir a Egipto. Inclusive antes de eso, ponga atención a esto, inclusive antes de Alejandro el Grande, habían establecido el hecho de que los judíos podían vivir en Egipto, de hecho en una ciudad en particular en Egipto, la cual era su ciudad especial. ¿Alguna vez ha oído de la ciudad de Alejandría? Él la nombró así, siguiendo su nombre. Entonces, cuando él conquistó Egipto, él estableció esta ciudad, ahí en Alejandría, él le permitió a los judíos que tuvieran esa ciudad como un lugar de refugio. Ellos podían ir ahí, ellos podían poblar esa área. Y muchos judíos habían huido. De hecho, la mayoría de los historiadores creen que la comunidad Qumrán es la comunidad que estaba ubicada, en cierta manera, era un grupo de judíos ascético, monástico, que vivía ahí a la orilla del Mar Muerto. Eran los escribas que copiaron el Antiguo Testamento, lo cual fue encontrado y ahora es llamado los rollos del Mar Muerto. Eso salió de la comunidad Qumrán. Y la mayoría de los historiadores cree que la comunidad Qumrán nunca llegó, huyeron hace mucho tiempo, nunca regresaron mucho tiempo después de que Herodes murió.
Mientras que Herodes estuvo gobernando ahí, más y más judíos estaban huyendo a Egipto. Comenzó en el período macabeo y después fue así gota a gota, y después bajo Herodes hubo más que un éxodo ahí, más que gota a gota fueron saliendo, y la mayoría de la gente cree que no fue sino hasta alrededor del 31 antes de Cristo que la comunidad Qumran finalmente se salió y después regresó después de que Herodes murió. Entonces, normalmente la gente cuando huía iba al sur a Egipto, y entonces se convirtió en un lugar que literalmente estaba lleno de residentes judíos desde el periodo de los macabeos y en adelante. Y ellos tenían el mismo privilegio. De hecho, Alejandro el Grande dijo, les vamos a dar el mismo privilegio que los macedonios, y él era un macedonio. Y es interesante también, creo que ustedes deben recordar esto, que en el 150 antes de Cristo, esto es 150 años antes de Cristo, que los judíos de hecho recibieron su propio templo en Egipto. Un templo separado fue construido para ellos ahí, para que ellos pudieran prosperar como comunidad. Y de hecho, en el año 40 después de Cristo, lo cual habría sido solo apenas poco después de la muerte de Cristo, el historiador Filo dice que habían por lo menos 1 millón de judíos viviendo en Egipto. Entonces, Egipto se convirtió en un lugar que era más bien un lugar que tenía una gran población de judíos, y era un lugar de refugio y un lugar de seguridad, en donde ellos no tenían que temer nada. Y en lo personal, yo creo que los regalos de oro, incienso y mirra fueron la provisión por parte de Dios para la pequeña familia para que pudieran vivir en Egipto, porque eso habría costado mucho. Sin duda alguna, ellos podían vender o intercambiar eso por las cosas que necesitaban para vivir, por lo menos hasta que José pudiera encontrar algún trabajo durante los meses en los cuales él estuvo ahí. Pero la razón principal por la que fueron dirigidos ahí no fue porque fue un lugar agradable para que los judíos vivieran, no porque podía salir bajo la opresión de Herodes, sino que la razón primordial fue simplemente porque ese es exactamente donde el Antiguo Testamento dijo que el Mesías tenía que ir. Ahora, no estoy seguro de que ellos sabían eso. En ese entonces, de hecho, estoy bastante seguro que no sabían eso, debido a la oscuridad del texto del Antiguo Testamento. Pero Dios lo sabía y Dios estaba cumpliendo el plan. ¿Sabe una cosa? Yo solía preguntarme hace años atrás, cuando era pequeño, ¿por qué tuvieron que ir hasta Egipto? Yo solía leer acerca de Jesús, había pasado ahí por la multitud y no podían tocarle. Después leí acerca de Felipe, que estaba en Gaza y el Espíritu Santo lo arrebató, y yo no sabía si en alguna especie de nave espacial celestial, y se lo llevó al desierto, y él estaba en el norte y se lo llevó ahí al área del desierto. Y con frecuencia yo pensaba, ¿por qué Dios no simplemente hizo eso? Simplemente meter esa pequeña familia y llevarlas ahí por el espacio y detenerlas en una especie de helicóptero divino hasta que todo se hubiera calmado y volverlos a colocar. ¿Por qué tuvieron que hacer este viaje largo? Pero creo que simplemente fue parte de la naturaleza humana. Simplemente fue parte de la identificación con las vicisitudes de la vida. Este era un niño como cualquier otro niño que dependía de su padre y de su madre, y ellos tenían que cuidarlo, y ellos tenían que moverse, ellos tenían que caminar, cargar al bebé de la manera en la que cualquier niño normal tendría que ser cargado. Eso es parte de Dios volviéndose hombre. La experiencia humana era demandada en todos los puntos. Entonces creo que simplemente hicieron lo que cualquier familia haría. Ahora, Herodes quería matarlos, y Herodes simplemente era una persona terrible. Realmente no era Herodes, era el diablo, fue Satanás quien es un asesino. Lee Apocalipsis 12 y encontrará en Apocalipsis 12 la historia entera de cómo el diablo continúa queriendo asesinar a Cristo. Tiene usted ahí al dragón persiguiendo al niño en Apocalipsis 12 tratando de matarlo. Y entonces ellos fueron enviados a Egipto, y note al final del versículo, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dios conocía la mente de Herodes. Dios conocía el trama de Herodes. Él no podía ser un hipócrita con Dios. Él no podía engañar a Dios en absoluto. El ángel dijo, yo voy a regresar y ustedes se quedan allá hasta que regrese y les diga qué hacer. Entonces, hubo una promesa de que el ángel regresaría. Ahora, es absolutamente increíble lo que algunas personas llegan a inventar acerca de lo que pasó en Egipto. Permítame decirle esto. Lo único que sabemos que sucedió en Egipto está en el versículo 13. Ahora, ¿le dice eso mucho? Huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga. Eso es todo. Sin embargo, hay literalmente volúmenes que se han escrito acerca de lo que pasó en Egipto. De hecho, hay un libro llamado El Evangelio de la Infancia de Nuestro Señor, lo cual habla de su vida en Egipto. Es una obra falsa, como muchos libros falsos que se originaron hace años atrás.
Pero dice que a donde quiera que el pequeño niño iba, los ídolos automáticamente se destruían. Dice que Jesús, cuando era muy pequeño en Egipto, corrió ahí para llegar con un sacerdote egipcio que tenía a un niño de 3 años poseído por demonios, y Jesús tomó un pedazo de su ropa en la que lo envolvieron cuando era niño. En este entonces todavía él estaba gateando, y colocó la tela en la que lo envolvieron cuando era niño en la cabeza de este niño poseído de 3 años de edad, y fue instantáneamente liberado. Esta es otra historia falsa. A donde quiera que María iba, cualquiera que la veía era sanado. Y a donde quiera que el niño iba, los ladrones huían al desierto. Y toda enfermedad era sanada donde quiera que él iba. Ahora, eso simplemente es locura. No sabemos de nada de eso. Celso es citado por Orígenes, el padre de la primera iglesia, afirmando esto, y cito: Jesús, habiendo sido creado como un hijo ilegítimo y habiendo servido ahí contratado en Egipto, y después llegando al conocimiento de ciertos poderes milagrosos en Egipto, regresó entonces a su propio país, y mediante esos poderes se proclamó a sí mismo como un Dios. Fin de la cita. En otras palabras, él llegó a Egipto para aprender la magia, y ¿sabe lo que el Talmud dice? El Talmud judío dice esto: 10 medidas de hechicería descendieron al mundo. Egipto recibió 9 de ellas y el resto del mundo 1. Ahora, los rabinos judíos en el Talmud creían que Egipto era el centro de hechicería. Y habían muchos judíos que enseñaban que Jesús fue a Egipto cuando era joven, aprendió la hechicería y salió de ahí y engañó al mundo haciéndole creer que él era el Mesías. Ahora, esa es la enseñanza judía acerca de Jesucristo. Y esto lo meten en los espacios en blanco en el versículo 13, que él fue a Egipto. Bueno, lo único que sabemos es que él fue a Egipto, y eso es todo lo que sabemos. Él se quedó ahí, pero créanme que él no aprendió la hechicería y salió y engañó al mundo por su magia. Él fue a Egipto porque eso era parte de la profecía. José obedeció al ángel, versículo 14, y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Él salió en la oscuridad, dice, de la noche, escaparon. Y estoy seguro de que no le dijo a nadie, porque si la gente se hubiera enterado, los soldados de Herodes se habrían apresurado y eso habría sido un desastre, y entonces estoy seguro de que simplemente salió de noche y no le dijo a un alma. Y por cierto, Mateo omite los detalles porque a él no le preocupan los detalles. Lo que le preocupa es la profecía. Ahora observe el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Deténgase ahí. Se quedaron ahí hasta que Herodes murió. Y no creo que pasó mucho tiempo. Él murió poco después de la Pascua, en marzo o abril del 4 antes de Cristo. Simplemente habría sido poco tiempo, quizás un par de meses. Es difícil estar seguro de eso, pero puede ser una suposición apropiada. Ahora observe el versículo 19, lo cual lo retoma y dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Entonces, cuando Herodes murió, el ángel regresó y le dijo: muy bien, ahora puedes regresar. Entonces, en algún punto después de que Herodes murió, el ángel apareció. Ahora, ¿por qué se fueron a Egipto? ¿Cuál era la profecía? Observe al final del versículo 15. Todo esto, no para que fueran salvos. Dios podría haber hecho eso de la manera en la que él hubiera querido. Dios lo que quería hacer era verificar las credenciales del Mesías. Y entonces, él incluyó aquí una profecía y dice: para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Escuche, esa frase, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, esa es una de las declaraciones más importantes que encuentra en la Biblia, porque dice ahí que los profetas que escribieron las páginas de la palabra de Dios fueron inspiradas por Dios mismo. Entonces dice versículo 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamó a mi hijo. En otras palabras, el profeta del Antiguo Testamento estaba diciendo que el Hijo, el Rey, el ungido, el Mesías, el Cristo, va a salir de Egipto. Bueno, escuche, ¿cómo podía el Hijo salir de Belén y de Egipto a menos de que Dios dirigiera la situación de tal manera que se cumpliera esto? Dios lo había establecido mucho tiempo antes con Alejandro el Grande. Dios ya tenía Egipto listo para esta estancia de un par de meses cuando él llegara como niño. Dios está a cargo de la historia y todo se lleva a cabo de acuerdo con su plan. De Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde viene eso? Oseas capítulo 11, versículo 1. Oseas 11, versículo 1. Ahora, quiero que vea algo del contexto de esa profecía. Oseas 11, 1 dice:
Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahora observe algo muy interesante aquí. ¿A quién se refiere en Oseas 11:1? ¿Quién es el hijo ahí? Israel. ¿Quién es el hijo aquí? Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, algunas personas han dicho, bueno, espera un momento, cuando la profecía fue dada en referencia a un estado histórico acerca de Israel. No hay ni siquiera una profecía ahí, es algo pasado. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y cualquier erudito bíblico que estudie el libro de Oseas simplemente le va a decir, Dios está reflexionando en el tiempo en el que Él llamó a Israel de la esclavitud en Egipto. Ahora, ¿cuál es la profecía? No es futura. ¿Cómo se relaciona esto? Bueno, de eso queremos hablar. Permítame darle el mensaje de Oseas por un minuto. Él es uno de mis profetas favoritas y estoy seguro de que sería uno de los suyos si usted lee el libro de manera diligente. El mensaje de Oseas es de fracaso, es de decadencia, es de tragedia en Israel. Oseas ve a Israel y dice, ustedes han sido desobedientes, han sido infieles, han sido pecaminosos, han caído en la putrefacción. De hecho, él dice, ustedes son una ramera espiritual, son una prostituta espiritual, son una adúltera espiritual, le dice Israel. De hecho, esta es la peor condición en la que Israel jamás ha estado cuando Oseas escribe. Ahora, él está derramando su corazón contra Israel en estos juicios. Tú, ramera, adúltera, prostituta. Tú, ramera, es un término que se usa. Esto es lo que ha sido, infiel a Dios, quien te desposó, buscando, corriendo tras dioses falsos que se han vuelto en tus amantes. Y realmente Oseas, de manera dramática, ilustra esto con su propia vida. Dios trajo a su vida la experiencia personal más trágica que jamás podría usted imaginar. Él se casó con una mujer y su nombre era Gomer. Ya es un mal comienzo para empezar, pero de cualquier manera se casó con ella. Y ella fue infiel. Ella se convirtió en lo que la Biblia llama una esposa de adulterio. Ella salió tras todo amante que ella quiso. Ella se fue con muchos amantes y estoy seguro de que Oseas perdió la cuenta. Ella concibió niños por parte de estos amantes y el querido corazón de Oseas estaba tan lleno de amor por ella. Él simplemente esperó y toleró todo este abuso y despedazó su corazón. Ella era esclava a los pecados del sexo, pero él la amaba profundamente. Y el querido Oseas, en lugar de rechazarla, en lugar de darle la espalda, en lugar de irse, despedirla, asustado por su vergüenza, la buscó y fue ahí y pagó 15 monedas de plata y trajo cebada y pagó, dice ahí, la voy a volver a comprar. Y él compró a esa ramera, compró a esa prostituta, la restauró al lugar de ser su esposa, la restauró al lugar de honor y le volvió a dar todo el amor que ella había despreciado. Esa fue su propia experiencia. Y él le dice a Israel, él le dice, miren, cuando yo les hablo de cómo el corazón de Dios está quebrantado por su idolatría espiritual, yo sé lo que Dios siente. He estado ahí. Eso es lo que está diciendo. Así como Oseas se había casado con Gomer, Dios se había vuelto el marido de Israel. Así como Oseas había amado a su esposa, Dios amaba a Israel. Así como Gomer fue infiel a Oseas, así también Israel fue infiel a Dios. Así como Gomer fue esclavizada por sus amantes, así también Israel fue esclavizada por sus ídolos idólatras. Gomer confió en sus amantes y la hicieron su esclava. Israel confió en sus ídolos y la hicieron su esclava. Y así como el amor tierno de Oseas buscó y trajo de regreso a su esposa, así Jehová buscó y trajo al remanente que estaba dispuesto a regresar. Ese es el mensaje de Oseas. Entonces, cuando el corazón de Oseas fue quebrantado, cuando él había visto el ideal de sus sueños destrozado ante sus ojos, cuando él había sufrido la peor agonía que un ser humano podía haber jamás conocido, entonces Dios le dijo a Oseas, ahora tú sabes cómo me siento. Ahora sé tú mi predicador. Ahora diles lo que está en mi corazón. Ahora hazles entender. Y esta es la preparación trágica del profeta que se encuentra aquí en el corazón de su mensaje. Y Dios quiere que Israel sepa cuánto los ama. Y Dios quiere que Oseas sepa cuánto los ama. Y Dios quiere que Oseas sepa cuánto duele esto. Y entonces Él le dice en el 11:1, mira, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Esta relación de amor hacia una esposa adúltera se remonta hasta cuando Israel era una niña. Fue entonces cuando yo llamé de Egipto a mi hijo.
No es algo que vino después, no es algo que se tardó, no es en cierta manera el último amante en una larga fila. Este es al que yo comencé a amar cuando Israel era un niño. En otras palabras, este pasaje enfatiza el increíble amor que Dios tiene hacia Israel y siempre ha tenido, desde el tiempo en el que Israel simplemente era un niño y en esclavitud en Egipto, cuando estaba bajo el poder de Faraón, fue entonces que Dios quiso amarla y buscó redimir a su pueblo. Deuteronomio 32 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob es la porción de su herencia. Él lo encontró en una tierra desierta y él lo guardó como la niña de su ojo. En Éxodo 4:22 Dios dijo, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito. Ahora vaya a Mateo y veamos la conexión. Cuando Mateo cita a Oseas y lo aplica a Cristo, ¿qué está diciendo? Él dice aquí, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí, amados, se les presenta uno de los conceptos más fabulosos en toda la Biblia. Lo llamamos tipos. ¿Israel es un tipo de quién? De Cristo. ¿Sabe lo que es un tipo? Un tipo es una predicción no verbal, es una predicción no verbal. Una profecía es una predicción verbal de un acontecimiento futuro. Un tipo es una predicción no verbal. Hay textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de que Dios va a enviar un Salvador que va a morir. Y hay otros textos que no dicen eso. Simplemente hablan del sacrificio de un cordero, pero cada pequeño cordero que jamás murió fue un retrato ¿de quién? De Cristo. Un retrato no verbal. Y escúcheme, las predicciones no verbales, llamadas tipos en la Biblia, no son menos potentes, no son menos poderosas y no son menos directas que una profecía verbal. Uno de mis estudios favoritos es el estudio de los tipos. Recuerdo haber hecho una investigación en el seminario que fue tan rica para mí. He leído algo en esa área porque me encanta. Un gran libro por Patrick Fairbairn acerca de tipos. Ha habido un esfuerzo tremendo dado que se ha hecho en ese campo. Y les voy a decir lo que yo creo acerca de los tipos. Yo creo, y en cierta manera soy alguien estrecho en esto, yo creo que los únicos tipos legítimos son los que son afirmados en el Nuevo Testamento como tipos. Muy bien. De otra manera, vas a terminar con un caos en el Antiguo Testamento. Si todo cabello en la cabeza de toda persona es un tipo de algo, bueno, vamos a terminar en un caos si no estamos bajo control. Entonces yo creo que los tipos en últimas, escuche esto, los tipos en últimas son cumplidos en el Nuevo Testamento, únicamente en la definición de los escritores del Nuevo Testamento. Entonces, Israel es un tipo porque Mateo, inspirado por el Espíritu de Dios aquí, hace de Israel un tipo, un retrato de Cristo. Sin decirlo aquí, es un retrato de lo que Él será, así como Dios llamó a su hijo Israel de Egipto. Eso es un retrato de lo que Él hará con su hijo, el Señor Jesucristo, cuando es llamado de Egipto. ¿Se da cuenta? Ese es un tipo bíblico, una predicción no verbal. Y por cierto, Cristo e Israel frecuentemente son identificados de manera cercana en la palabra profética. Por ejemplo, en el libro de Isaías algunas veces es difícil distinguir si el siervo es Israel o el Mesías, porque él llama a ambos el siervo del Señor. Israel es el niño de Dios y el primogénito de Dios, y también lo es Cristo. Israel es llamado de Egipto y también lo es Cristo. Es un retrato hermoso. José, usted recordará, fue un tipo de Cristo, porque el Nuevo Testamento dice eso. ¿Sabía usted que inclusive Jonás fue un tipo de Cristo porque el Nuevo Testamento dice eso? Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así también ¿qué? ¿El Hijo del Hombre estará? Él fue un retrato. El doctor Gabelén dice lo siguiente, y cito, la historia de Israel comenzando con Egipto ha sido una historia de pecado, desobediencia, apostasía y vergüenza. Por lo tanto, el verdadero tenía que venir, el verdadero siervo del Señor en obediencia, obediencia hasta la muerte. Él tenía que atravesar la historia de su pueblo. Fin de la cita. Me gusta eso. Jesús, de hecho, regresó a lo largo de la historia de su pueblo para cumplir el tipo, el retrato. Y así como Faraón, ese rey cruel, había tratado de destruir Israel, así también otro rey cruel, llamado Herodes, estaba intentando matar al Hijo de Dios. Y así como Dios protegió a su hijo Israel en Egipto y los libró, así también Dios protegió a Cristo, su hijo, en Egipto y lo libró. El Mesías vuelve a presentar el retrato en Israel, un tipo. Y créame, nunca subestime la solidez y la naturaleza absoluta de los tipos bíblicos. Cuando el escritor del Nuevo Testamento dice, ese es un retrato, eso es lo que intentaba hacer. Y creo que hay un sentido en el cual el tipo aquí es aún más que un tipo, porque hay un sentido en el cual el vínculo es más cercano que eso. Israel no solo es un tipo de Cristo, hay casi ahí un vínculo que es imposible de distinguir en este sentido.
Usted, como puede ver, Cristo estaba en los lomos de Israel entonces, y si Israel nunca hubiera sido sacado de Egipto, Él nunca, jamás habría nacido, y entonces realmente Él estaba ahí en un sentido. Si Israel hubiera sido destruido, la profecía mesiánica nunca podría haber sido cumplida. Entonces, cuando Israel fue llamado, Cristo salió con ellos, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje de Oseas ya se había olvidado. El tiempo de la degeneración siguió inclusive hasta el día de Jesús. Los días de la prostitución y adulterio de Israel todavía seguían, pero finalmente la profecía de Osías regresó como un relámpago que salió del cielo. De Egipto llamé a mi hijo. Y así como en la antigüedad Dios amó a Israel cuando fue un niño y lo sacó de Egipto, ahora su amor se centra en el Mesías y lo saca de Egipto. De hecho, amados, permítanme decirles algo. El gran prototipo de la salvación en el Antiguo Testamento es el acto de Dios librando a Israel de Egipto. Ese es el prototipo. Y permítame añadir otro comentario al margen. Y me encanta este pensamiento. Cuando el Señor Jesús regrese en justicia a reinar sobre la tierra, cuando Él venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿ha notado lo que los profetas nos dicen? Simplemente anote esto. Isaías 19, Sofonías 3, Isaías 19, Sofonías 3. ¿Saben lo que nos dice? Escuche esto. Cuando el Señor Jesús regrese a reinar en justicia en la tierra, una de las naciones que va a tener un lugar especial de bendición en el reino milenario es Egipto. ¿Sabía eso? ¿Dice usted Egipto? ¿Quieres decir Egipto, el Egipto que los tuvo en esclavitud, que los oprimió, que los hizo hacer ladrillos sin paja? ¿Quieres decir Egipto falso, idólatra, corrupto? Últimamente hemos oído mucho acerca del rey Tutankamón y todas estas mentiras acerca de la vida después de la muerte y de barcos solares y demás. Y decimos Egipto, ¿por qué Egipto va a tener un lugar en el milenio? Han sido tan hostiles a Israel. ¿Podría ser que la bendición de Egipto en el milenio es una muestra de gratitud divina hacia un país que le concedió santuario al Hijo de Dios cuando él fue un bebé? Quizás. Entonces, el nacimiento en Belén, el éxodo de Egipto. Oremos. Señor, simplemente me vuelvo a sentir abrumado al ver lo maravilloso y hermoso y de manera tan cuidadosa que has planeado la historia. Cada parte, cada elemento de la historia realmente es tu historia. Tú estableces los límites de las naciones, tú trazas el curso de los hombres, los reyes, los esclavos, y tú tomas la ira de los hombres y la haces alabarte. Tú lo reviertes. Gracias por el rey que vino, debido a que el profeta dijo que él vendría a Belén, y que vino porque el profeta dijo que vendría a Egipto. Gracias porque esto elimina a los farsantes y solidifica al rey legítimo. Gracias porque Jesús es el que cumple por lo menos 332 profecías y que cumple más que eso. Él satisface el hambre profunda y la necesidad en el corazón de todo hombre que viene en fe. Y Padre, no podemos evitar el reconocer que si Él es Rey, Él es el Rey que demanda adoración. Él demanda obediencia y debido a que Él es un Rey de amor, tal obediencia y adoración es un gozo. Oímos a Mateo, lo oímos conforme Él levanta la bandera del Rey y nos demanda que lo coronemos. No importa lo que el mundo haga, siempre habrá Herodes. Siempre están los sumos sacerdotes y los escribas en toda época que tienen algo de odio, que están errados, algunos son indiferentes, pero siempre están los magos que vienen y adoran, porque ven que Él es el Rey. Gracias, Padre, por lo claro con lo que tu palabra ha pintado el retrato, para que no erremos. Y como dice el Antiguo Testamento, un hombre errante, aunque sea un necio, no necesita errar. Ayúdanos a coronarlo en nuestras vidas como Rey. Oramos en su nombre. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.